Hoy es un nuevo día con buenas noticias. Bienvenidos a este podcast donde encontrarás verdades que te acompañarán a cambiar. Hola, qué bueno que aquí nos encontramos nuevamente. Soy Fernanda trayéndoles buenas y nuevas noticias. Recuerda, lo que realmente importa es que cada día seamos más sabios y que aumentemos nuestros conocimientos aunque tengamos que vender todo lo que poseamos. Proverbios 4:7. El conocimiento es el resultado de un proceso que prueba la veracidad de la información que obtenemos, para así podernos valer de éste. Contrario es la palabra de Dios. Si decides filtrarla por un proceso de veracidad para creerla y apropiártela, seguramente te llevará toda la vida, porque mucho de lo que dice y ha sido hecho por la palabra de Dios ha sido imposible realizar hasta que sucede. La palabra de Dios requiere que la creamos antes de que lleguemos a comprobar su veracidad, ya que cada vez que conocemos más de ella se necesita aún más fe para ver su realidad. Deberías recordar y confiar que la palabra de Dios es verdad. Esta ha demostrado su veracidad frente a los años, sobre los ideales y sobre los mismos planes de los seres humanos. La Biblia nos habla del pasado, presente y es el único libro donde podemos conocer el futuro. A pesar de estar escrita por personas de 3 continentes diferentes, en 3 idiomas distintos y por 40 autores, es un milagro que todo coincida y siga manteniendo su poder. Por ello te invito no tan solo a conocer la palabra de Dios, sino a creer aunque por el momento no entiendas ni veas lo que vas conociendo de ella, porque resultará que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Haz personal cada una de las promesas que vas conociendo. Dentro de un año desearás haber creído hoy. Bienvenidos a nuestro próximo capítulo. Ahora sí, les quiero decir que antes de que continúes este podcast, le puedas poner pausa y vayas a prepararte ya sea un té, un café, unas galletitas, porque vas a escuchar mi testimonio de cómo Dios me llevó a escucharlo. Así que ponle pausa, acomódate y cuando estés listo, continuemos. ¿Listos? Estoy muy feliz de poder hablar sobre un tema que nuestra amiga Jos de Venezuela nos ha pedido que profundicemos. Es impresionante cómo Dios utiliza la tecnología para conectarnos desde distintos puntos del planeta para escuchar lo que necesitamos escuchar. Así que tú, quien me está escuchando, Dios conoce tu necesidad y Dios te conectará con aquella persona o aquello que necesites para utilizarlo como un intermediario para bendecirte. Como dice su palabra en Salmos 23, porque Él es tu pastor y nada te faltará. El tema que nos pidió Jos que habláramos es sobre cómo escuchar a Dios. Considero que es un tema único para cada persona, pero compartiré la manera en que Dios atrajo mi atención. Creo que muchos de nosotros hemos aprendido desde muy pequeños o desde que empezamos a seguir a Jesús que orar es hablar con Dios, por lo que a lo largo de nuestra vida nos vamos acostumbrando a hablarle a Él de nuestro día a día, de nuestras preocupaciones o inquietudes, ya sea en la mañana o en la noche, o incluso cada vez que llegamos a tener alguna necesidad donde solo la intervención de Dios podría ser un milagro. Pero hasta aquí es el primer paso de acercarnos a Dios, cuando empezamos a buscarlo a través de tener una plática dirigida hacia Él, es decir, de orar. Bueno, quiero que mientras te voy contando mi historia de manera progresiva, tú te vayas imaginando una escalera que va hacia el cielo y que cada escalón que subes implica un esfuerzo, pero a la vez el conocer más de lo que hay arriba donde está Dios. Ahora sí, el primer escalón, el cual requiere un poco de un mayor esfuerzo para muchos, pero mayor bendición,
es el leer y el leer la Biblia. Para muchos es un poco difícil entenderla en un principio porque solemos escoger y leer las primeras líneas que llegamos a ver sin conocer el contexto, por lo que nos desanimamos, cerramos la Biblia creyendo que solo es para los apóstoles o para los pastores leerla. Pero antes de que sigas creyendo esta mentira, por si la creías, es importante y necesario, bueno, yo diría indispensable, que invites al Espíritu Santo a que la lea contigo y que te enseñe lo que tu espíritu necesita recibir de Dios. Al fin y al cabo, la Biblia es una carta de amor para nosotros. Sería ilógico que Dios no quiera que la entendamos. Más bien, lo que más anhela es que sepamos su mensaje de amor y llene nuestros corazones. Por lo que al invitar al Espíritu Santo, Él te guiará al texto que debes de leer y te hará entender de la manera en que lo debes de entender. Y se podría decir que Él será tu guía para darte a conocer el mensaje de Dios que pareciera estar oculto para muchos. Entonces, haremos un breve resumen de los primeros 2 pasos que acabo de mencionar. El primer paso que uno da es orar, o sea, mostrando esa intencionalidad de querer conocer a Dios, de acercarnos porque Él nos amó primero. Y digo que es el primer paso porque aún no hemos llegado al punto de escucharlo, es decir, de subir el primer escalón, ya que el primer escalón hablo de cuando uno ya se esfuerza, hace un esfuerzo de nuestra parte que es el leer, de subir ese primer escalón hacia el cielo, es decir, de invitar al Espíritu Santo que nos haga entender el corazón de Dios para nosotros. Por lo que el primer paso es cuando tú oras, muestras esa intencionalidad, ese acercamiento a Dios y después es subir el primer escalón que es leer la palabra de Dios. Ahora, el segundo escalón, según mi propia experiencia, es el congregarse. ¿Qué es congregarse para los que no están familiarizados con aquella palabra? Congregarse es reunirse en un mismo lugar con el fin de conocer a Dios a través de la palabra que comparten o el testimonio de otros. Sé que tal vez muchos han tenido cierto rechazo a tal idea por las diferentes experiencias que probablemente viviste, pero te quiero decir algo que entendí. Dios no nos ha creado para conocerlo solo Él y nosotros. Es parte de nuestro caminar cristiano. Sin embargo, Dios es un Dios de familia, es un Dios que le encanta las comunidades, los países, las naciones. Él no busca solamente estar con una persona, Él quiere que aprendamos a amar a nuestro prójimo. De hecho, Él nos creó para amarlo a Él y aprender a amar a nuestro prójimo. En eso se resume la Biblia, la cruz. Y no ahondaré más en este punto, pero te quiero recordar un versículo que me ha ayudado muchísimo cuando quiero pensar contrario a lo que la palabra de Dios dice de congregarnos. Y está en Proverbios 27:17 que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. En fin, ya que explicamos muy generalmente por qué es necesario congregarnos para escuchar a Dios, ahora es importante entender para qué y qué tiene que ver esto con escuchar a Dios. En mi caso, llegó un punto en mi vida donde si no arreglaba mi relación con las personas de la iglesia, sentía que no dejaba de escuchar a Dios con el mismo tema de siempre. Y me frustraba porque quería saber algo diferente que Él pudiera decirme o incluso conocer los nuevos planes que tenía hacia conmigo. Pero definitivamente no podía escuchar algo nuevo hasta que entendí que para conocer más a Dios lo iba a conocer a través de las personas que me estaban rodeando, por lo que no iba a desbloquear
el siguiente nivel de escuchar a Dios hasta que pasara ese. Mira, con el Espíritu Santo no hay reprobados. Él se encarga de volvernos a regresar o hacernos permanecer en la prueba hasta que pasemos. Es necesario amar a nuestro prójimo y congregarnos para seguir escuchando a Dios. Por otro lado, otro ejemplo que tuve para confirmarte este hecho de acuerdo a mi testimonio. Si yo no me hubiera congregado y tenido una autoridad sobre mí, jamás hubiera pasado al siguiente escalón, en el cual les voy a decir después de esto. Dios utilizó la vida de mi pastora para decirme: Fer, si quieres escuchar a Dios, saca todo de ti, cuéntale todo, y cuando no tengas nada que decir, Él podrá hablarte. ¡Wow! Después de esta pequeña plática, pude llegar al siguiente nivel o al siguiente escalón para conocer a Dios. Y el siguiente escalón es sacarlo todo. O sea, sube otro escalón en esa escalera imaginaria y llega a ese nivel donde requiere sinceridad, pasar más tiempo con Dios, desahogarte, recordar, meditar en lo que te duele, contárselo a Dios, meditar en lo que quieres y no logras alcanzar y contárselo incluso a Dios. Todo, absolutamente todo, contárselo a Dios para que Él tenga derecho sobre ti y hablarte. Es como un amigo. Puedes saber tu vida entera por todo lo que publicas en las redes sociales, pero si no se lo cuentas personalmente, jamás se sentirá con el derecho de expresarte su opinión. En mi caso, me llevó días, incluso semanas de hablar y hablar por las noches, y por el día incluso hacía notas en mi celular de los temas que quería hablar en la noche con Dios, que me acordaba en el día. Hasta que llegó una noche donde le dije: Dios, esto es todo, ya no tengo más que decirte, ahora sí, háblame. Y es ahora donde subimos otro escalón, y el cuarto escalón es escuchar. Es muy fácil hablar con la gente, pero Dios es experto en entrenarnos a escuchar, porque si no sabemos escuchar lo que Dios nos trata de decir, muy difícilmente te podría decir que sabes escuchar a la gente, lo que realmente dice, no tan solo con sus palabras, sino con sus gestos e incluso con sus intenciones. Después de ese momento que le dije a Dios que ya no sabía qué decirle, pensé que inmediatamente Él me iba a hablar a través de la Biblia, pero no fue así. Hubo días donde seguía buscando en la noche su respuesta, pero nada de nada. Hasta que me cansé, me enojé y así buscaba a Dios cansada y enojada, pero tampoco me daba una palabra específica. Pero a la par, escuchaba muchas prédicas en YouTube, las cuales parecían estar en sintonía con lo que vivía, hasta que entendí que el silencio de Dios también es parte de escucharlo. Es como en la música: si no hay silencios, no habría una melodía, sería ruido nada más. Por lo tanto, Él me estaba hablando, pero tal vez no lo que yo quería. Punto número 5, el quinto escalón. Subimos un escalón más y requiere más esfuerzo. Y el quinto escalón es perseverar. En esta fase de mi vida recuerdo que volví a sentir la presencia de Dios tan palpable que cada vez que oraba en las noches, en la mañana despertaba con mucha paz, que hasta sentía que la misma presencia de Dios estaba en mi propia recámara. Aunque días después lo que pasó fue que hubo días y noches donde la paz estaba, pero no la sentía tan palpable como antes. Pero el Espíritu Santo no me dejó en esa confusión. Él me decía que intentara hablar con Él aunque no lo sintiera. Y en ese proceso entendí dos cosas. Primera, en nuestro caminar con Dios, a veces lo vamos a sentir cerca y otras no. Pero Él anhela que siempre seamos intencionales, que demos ese primer paso y lo busquemos, lo sintamos o no, formando en nosotros un corazón de convicción y no de emoción. Y creyendo que una vez que lo llamamos, Él está ahí con nosotros. Y segunda cosa que entendí fue que cada vez que te acostumbras a una rutina con Dios,
Él te va a cambiar la jugada para demostrarnos que siempre tiene preparado cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, para no dejarnos conformar por una rutina y que sigamos perseverando hasta encontrarlo. Y cada vez su voz se va haciendo aún más profunda en nuestros corazones. Es como cuando uno va al gimnasio. No puedes permanecer con la misma rutina, sino no vas a entrenar de manera eficaz todos los músculos que uno tiene. Necesitas cambiarla continuamente para realmente entrenar cada músculo que tenemos. Ahora, después de estar en ese escalón de perseverancia, pasamos al sexto escalón, que es profundizar. En este punto, en este escalón, fue cuando me di cuenta que escuchaba a Dios, tal vez no lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Es decir, necesitaba escuchar su silencio y necesitaba no solo escuchar, sino entender que lo sintiera o no lo sintiera, Él estaba ahí conmigo. Por lo tanto, en este sexto escalón, llegamos a ese entendimiento que Dios nos habla muchas veces no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y gracias a ello aprendemos a verdaderamente a escuchar a Dios y entender su palabra cada vez que la leemos, preguntándole al Espíritu Santo si lo que leímos es como verdaderamente lo entendimos o existe otra manera de entender. Ya no llegamos pensando que lo primero que leemos y como lo leemos es lo que Dios nos ha hablado, aunque a veces Dios sí es literal, pero en la mayoría de las veces quiere que profundicemos a estudiar su palabra. Por lo tanto, en este escalón, nuestros oídos están afinados a escuchar de acuerdo a lo que Dios quiere y no lo que nosotros esperamos escuchar de Él. En esta etapa de profundizar más en Dios, fue cuando Él mismo puso en mí invertir en comprar libros, que ya sea que me iban recomendando o que veía. Y la verdad, hubo un tiempo donde pensaba si invertir en cosas para mí o en libros, pero fue cuando Dios me dio el rema del contenido de este podcast, que está escrito en Proverbios 4:7. Lo que realmente importa es que cada día seamos más sabios y que aumentemos nuestros conocimientos aunque tengamos que vender todo lo que poseamos. Ahí Dios sí me habló literal y es por eso que no dudo ahora en comprar libros y en profundizar de lo que otros hombres de Dios han vivido de la palabra y entendido y por lo tanto escrito. En ese periodo de verdad me devoraba los libros y yo misma le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué Dios has puesto ese querer como el hacer de estudiar y leer muchos libros? Y él me decía, porque así tengo tela de donde cortar. El Espíritu Santo puede usarte más en la medida en que conozcas más. Y lo entendí después, porque hubo ocasiones donde la gente tenía preguntas de ciertos temas y sentía que el Espíritu Santo me recordaba lo que había leído para hablarles lo que la palabra de Dios decía acerca de ese tema. Ahora, hagamos un resumen de lo que he explicado. El primer paso para escuchar la voz de Dios es acercarte, ser intencional, orar. Por lo tanto, el primer escalón que va a requerir esfuerzo para acercarte a Dios es leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. El segundo escalón es congregarse, ya que Dios va a utilizar las personas para hablarte y guiarte al punto de conocer más a Dios. Es a la par, o sea, vas a conocer a Dios conociendo a las personas y vas a conocer a las personas conociendo a Dios. El tercer escalón es sacarlo todo. Ahí te vas a dar cuenta que la única manera de escuchar a Dios es cuando ya no tienes nada que decir. Si no, de otra forma lo vamos a estar interrumpiendo. No, no es cierto, es broma.
Pero cuando ya no tienes nada que decir es cuando tu corazón está vacío para recibir la palabra de Dios y que la puedas escuchar. Por lo tanto, el cuarto escalón es escuchar. Y muchas veces escuchar también el silencio. Dios nos enseña que Él también habla a través del silencio y que Él está en ese silencio. Por lo tanto, el quinto escalón y uno de los más difíciles es perseverar. Perseverar cuando lo sentimos y cuando lo llegamos a no sentir, pero sabiendo que este es parte del proceso de Dios para que nos formemos como hijos de Dios, de convicciones y no de emociones, de que, ok, siento a Dios, lo busco, no lo siento, no lo busco, sino ser hijos de Dios, de que lo sentimos o no lo sentimos, Él está ahí y por lo tanto lo voy a buscar. Y el sexto escalón es profundizar en la palabra de Dios. Y la mejor manera es a través de libros de hombres de Dios que han vivido la palabra de Dios en diferentes experiencias. Y eso hace que tu entendimiento se abra a escuchar la voz de Dios, sabiendo que existen muchas posibilidades de hacerlo. Y por último, tal vez pueda haber más escalones, pero por el momento no hablaremos más de ello. Recuerda, cada historia es diferente. Esta es la manera en que Dios me ha guiado a conocer su voz y cada vez que pasas más tiempo con Él, se hace más fuerte en ti su propia voz, ya sea en tus pensamientos, en lo que llegas a ver o escuchar. Pero algo muy importante es que siempre, de verdad, que siempre estés expectante de lo que oraste a Dios, Él te lo va a contestar. Y que sepas que una vez que estás en el propósito, en el centro del propósito de Dios, cada cosa que pasas es personal de Dios contigo. Y creyendo que incluso cada prédica que llegas a escuchar el domingo o en tu célula es la palabra que necesitas escuchar y ahí puede estar la respuesta a tu oración. Para ello, algo muy importante, no debes olvidar las oraciones que le haces a Dios y estar meditando constantemente en lo que leíste en la palabra, ya sea en tu tiempo devocional de la mañana, sabiendo que ahí podría estar la respuesta y que llegará. Por lo tanto, para escuchar la voz de Dios, sí requiere subir esa escalera, hacer un esfuerzo, pero la bendición de escucharlo se te olvida el esfuerzo. Y yo te animo a que uno, busques a Dios, ores a Él, le pidas a Él esa ayuda para escuchar su voz. El Espíritu Santo es el mejor amigo que puedes tener para que te dirija a ello. Y número 2, que leas la palabra de Dios diario, que lo hagas una forma de vida, un estilo de vida, porque eso te llevará a escuchar la voz de Dios diariamente. Y no te desesperes, nuestro caminar con Dios es eterno, por lo tanto, cada día que pasa, nuestro oído se va afinando más en escuchar la voz de Dios. Y te dejo un versículo que sé que va a haber momentos de duda. No es malo dudar, pero sí está mal que permanezcamos en la duda. Por ello, Hebreos 11:6 dice, y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. De verdad que Dios es muy bueno y Él se deja encontrar con los que de verdad le buscan de todo corazón. Sé que lo vas a escuchar y mi oración es que Dios afine tu oído. Como en cada capítulo, te invitaré a escuchar la lectura día número 7 del libro llamado El libro de los misterios de Jonathan Cahn. Día 7. El poder de la yud. El maestro me condujo al barranco del desierto donde nos sentamos en la arena, el uno frente al otro. Él agarró un palo y con un movimiento muy ligero creó la marca más pequeña en la arena. Esto puede cambiar su vida, me dijo. ¿Una apóstrofe? Una yud. ¿Qué es una yud? Una yud es una letra, la letra más pequeña de las letras hebreas, apenas más grande que un punto,
tan pequeña que podría pasarla por alto. De la yud vinieron las letras romanas I y J. Y griega, de la yud vino la letra griega iota. Como en el término ni una J. Sí, así es. Todo proviene de la misma letra diminuta. Por lo que le pregunté al profesor, ¿por qué es importante? Y él me dijo, ese es el punto. Como la más pequeña de las letras es muy importante. Es la yud la que comienza la palabra hebrea mayor y más sagrada, el sagrado nombre de Dios, Yahvé. Comienza con una yud. La tierra de Dios, Israel, comienza con una yud. La ciudad de Dios, Jerusalén, comienza con la yud. Y el nombre Jesús en hebreo comienza, con una yud. ¿Y qué significa todo eso? La mayor de las palabras comienza con la más pequeña de las letras. Del mismo modo, las mayores obras de Dios comienzan con las pinceladas más pequeñas. La vida misma comienza en una escala tan pequeña que ni siquiera puede verse. Es el secreto de la yud. ¿Y cómo puede aplicarse, maestro? Somos llamados a lo nuevo y al cambio, pero por naturaleza evitamos tanto la novedad como el cambio. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo pasamos de una vida de fracaso a una vida de victoria? Es una perspectiva abrumadora. ¿Cómo lo hacemos? Con la yud. Usted comienza dando el yud de los pasos, el más pequeño de los pasos, pero hacia el mayor de los cambios. No comienza con una gran victoria, sino que da el yud. Emprende una pequeña acción, un pequeño paso hacia esa gran victoria. Da ese paso, esa yud de valentía, esa jota de cambio, esa pequeña pincelada de nuevos comienzos, la yud de la vida que ha sido llamada a vivir. Usted comienza la mayor de las cosas con la pincelada más pequeña. Comienza aplicando el secreto de la yud. La misión. Hoy, emprenda la acción más pequeña pero en una nueva dirección. El primer paso hacia la vida de victoria que ha sido llamado a vivir. La yud de un nuevo viaje. Job 8:7. Esto ha sido todo por hoy. Mi intención es crear en ti un interés por la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta o quieres que hablemos de algún tema, puedes escribirnos a nuevodia.nuevasnoticias@gmail.com o encontrarnos en Instagram como diarioabierto_nn. Nos vemos en el siguiente capítulo.